Bueno, bienvenidos a la siguiente tarea. Ahora vamos a desarrollar un control de calefacción con transistor MOSFET tipo N. En el trabajo anterior utilizamos un transistor tipo PNP, de estos que llaman bipolares, ¿no? Por eso decíamos lo de positivo, negativo, positivo. En ese caso estábamos trabajando con cargas pequeñas. Ahora para hablar de un control de calefacción trabajamos con corrientes más altas y por eso utilizamos un transistor tipo MOSFET. Bueno, dentro de estos tipos de transistores tipo MOSFET hay dos tipos. En este caso vamos a utilizar el de tipo N o canal N. Lo primero que he hecho ha sido, bueno, verme este vídeo para ver los requisitos que pedía y me he hecho con lo que he visto en el vídeo mi esquema para facilitarme el montaje. Aquí tenemos la batería eh, que como, que como no pone nada, pero bueno, es de 9 voltios. Después una resistencia de 300 kiloohmios. Bueno, creo que lo he cambiado por 100. Después otra resistencia asociada con el diodo LED de 350 ohmios. Y aquí tenemos otra resistencia de 100 kiloohmios junto con el transistor tipo MOSFET, que sería este. Como vemos aquí cambia, ya no tenemos las referencias que teníamos en el PNP, sino que aquí de lo que estamos hablando es de drenaje, que sería la parte que va al diodo, después la fuente, que sería esta parte de aquí, y la puerta. Aunque creo que en el Tinkercad utilizan otra terminología, creo que a esto lo llamaban, a esto origen y a esto entrada. Y aquí tenemos el termistor, que en este caso pues no vamos a disponer del termistor en el Tinkercad, pero bueno, ya que en el esquema sí que podemos poner lo que queramos, pues hemos aprovechado, ya que el termistor lo que hace es utilizar sensores de temperatura y así va regulando. En este caso sería lo que necesitaríamos, no necesitamos un LDR, sin embargo va a ser lo que pongamos. En el LDR, pues cuando aumenta la intensidad luminosa sobre la misma, pues disminuye su valor ómnico y vamos a utilizar eso a modo de termistor, que cuando aumenta la temperatura de la misma, pues también disminuye el valor ómnico. Vamos entonces al Tinkercad. Aquí está. Me lo he dejado ya montado porque si no, después al final tardo mucho tiempo. Hemos seleccionado la pila que comentábamos de 9 voltios, la batería de 9 voltios. Aquí tenemos una primera resistencia y la segunda resistencia asociada con el diodo LED, que como vemos va al drenaje. Si pulsamos por aquí encima se ve drenaje. Después el que va, como habíamos dicho, a la puerta, que aquí pondrá entrada, pues asociado la resistencia que comentábamos de 10 kiloohmios, y aquí si vemos pone entrada. Y asociada al, a la, a la puerta, no, al origen, que habíamos dicho antes que el origen era la fuente, pues estaría nuestra fotorresistencia o LDR y directamente al negativo. Vale. Hemos puesto también unos voltímetros para comprobar qué tensión vamos a tener entre la entrada y el origen, es decir, entre la fuente y la puerta, y después también entre el drenaje y la entrada de la fotorresistencia del LDR, que ya sabemos que sería nuestro termistor. En este caso, el diodo LED va a hacer la función de caldera. Y vamos a ver cómo funciona.
ahora mismo estaría funcionando la caldera. Está funcionando la caldera porque, pues porque hace frío en este caso. Si empieza a aumentar la temperatura, vemos que de inmediato se apaga y que cae bruscamente la tensión entre, bueno, caen todas las tensiones en realidad, cae la tensión tanto entre la entrada y la entrada y el origen, y después también entre el drenaje y la salida, perdón, y la entrada de nuestro fotorreceptor o termistor. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Si sigue aumentando la temperatura, mi tensión sigue bajando, pero bajan todas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Pues aquí lo que pasa es que el termistor, perdón, el transistor tipo MOSFET, lo que funciona es con tensión, no funciona con intensidad, y este no amplifica, es decir, lo que entra por la entrada no es que se vaya a multiplicar en la salida, no, ni mucho menos. Esto lo que detecta va a ser simplemente la tensión que hay entre el origen y la fuente, el origen y la entrada. Entonces, si tenemos una tensión o aplicamos una tensión entre la puerta y la fuente o el origen y la entrada, la corriente entonces va a fluir entre el drenaje y el origen. Y en eso consiste este transistor. Al final funciona como si fuera una resistencia variable que se controla por el voltaje. Entonces, dependiendo del voltaje que apliquemos entre el origen y la entrada, la resistencia entre el drenaje y el origen pues variará. Entonces, si la tensión que aplicamos en la entrada es baja, la resistencia del drenaje hacia el origen va a ser muy alta. Entonces va a ser como tener un interruptor abierto. Si lo que hacemos es ir subiendo la tensión hasta llegar a un voltaje límite, la resistencia desde el drenaje al origen cae de una manera muy rápida. Y bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima.